Sábado 20 de junio, feriado, Día de la Bandera, a partir de la hora 16, 4 de la tarde, nos vamos a encontrar en Casa de Bicentenario y Cultura de Carcarañá, donde nos volvemos a reunir, un encuentro de almas. ERCS, el encuentro de almas, donde, bueno, allí ya van a ver los invitados, contará con la presencia del investigador, escritor, conferencista, Marcelo Elías Albala, Diana Fraga, terapeuta sensitiva, visionaria, quien les habla Leo, del Omni de Carcarañá, donde, bueno, tocaremos un poco temas de la actualidad, todo lo que está pasando en este año 1, en este 2026, que vino súper recargado, hay mucha tela para cortar, así que obviamente voy a dejar que se explaye en ello, yo la nota hice el otro día, y bueno, entrada libre y gratuita. Importante. Eso es muy importante. Y siempre antes de seguir, quiero agradecer a la gente de Cultura de Carcarañá, la gente de Municipalidad, la gestión del intendente Miguel Vázquez, que siempre nos abre las puertas. ERCS, el encuentro de almas, donde, valga la redundancia, habrá una charla titulada de Alma a Alma, que haremos los tres, y luego una presentación de 4 de los últimos libros de Marcelo Elías Albala. Antes de ir con los anfitriones, los verdaderos anfitriones, no te dejamos de lado, Leo, pero No, te tenemos alquilado nosotros. Pero está cara de repetir. como el tema de las entradas, para aquel que se quiera sumar, aquel que está despistado y está viendo la nota. La entrada, vuelvo a repetir, es libre y gratuita, se acerca a la casa. No, directamente a Casa del Bicentenario y Cultura, ex Casa de la Cultura, 9 de julio y Belgrano, o Belgrano y 9 de julio, como quieran llamarlo. Un rato antes, obviamente, de las 4, ya las puertas van a estar abiertas y los esperamos. La verdad que, bueno, no voy a decir nada, no quiero espolear lo que va a suceder, pero es algo que no pueden perderse. Estas cosas no suceden siempre. Y más ahora los tiempos los ameritan. Ameritan estas charlas, ameritan estos encuentros y que las almas vuelvan a unirse. Bueno, chicos, bienvenidos. Marcelo, Diana. Sí, está bien. A ver si me equivoco. Bueno, contanos un poco cuál va a ser la función que vas a cumplir mañana en la disertación. ¿Qué es lo que haces prácticamente y qué le podés brindar al público? Mira, lo que hago desde chiquita puedo ver en otros planos, puedo ver en otras frecuencias, entonces puedo contarles lo que se puede ver en esos otros lugares. Muchas veces puedo llegar a viajar a ciudades intraterrenas, entonces también contarles lo que pasa ahí y empezar a hacer un intercambio con estos seres que están siempre con nosotros, no lo vemos, pero están, y acercárselo a la gente. Si es que les interesa, hablamos, conversamos y a veces se logra un diálogo con ellos también. ¿Cómo se da todo esto? Decís, cuando era chiquita se dio por primera vez. ¿A los cuántos años te diste cuenta? ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona, entre comillas? ¿Cómo se da todo? ¿Cómo? Cuando era chiquita empecé a ver duendes desde los 5 años. Entonces, para mí era natural. No lo contás porque, bueno, es natural. Entonces no lo contás. Claro, es natural. Y después, siempre les cuento, yo soy pampeana. Me recibí de veterinaria y me fui a trabajar a Buenos Aires. Y ahí conocí a mi maestro, que tenía que ver con todo el tema de metafísica y de estos otros planos, que era el tío de Marce. Y ahí es como que se me reveló mucho más, porque con la energía uno va aumentando su frecuencia, ¿sí? Empezando a ver cada vez más en otros planos, cada vez sintiendo. Se va desarrollando este don, por decirlo. Todos los tenemos, esto lo tenemos todos. A veces no están desarrollados. Hay personas que ven, pero tienen miedo, porque depende de la frecuencia que estés, es en el plano que te metes, y a veces uno cuando está muy bajito ve cosas que no son tan bonitas. Entonces lo cierran por miedo. Pero cuando uno empieza a tratar de investigar más y no le tiene miedo, es maravilloso. Es maravilloso y es como se te abre la cabeza porque lo limitamos con el pensamiento. Cuando uno puede traspasar este velo, es maravilloso lo que se ve. Y de verdad, es una invitación para todos porque acá nos tienen, o sea, la cabeza siempre la pueden llegar a manejar desde otros lados, ¿sí? El pensamiento, lo que nos han inculcado y todo eso. Pero cuando uno empieza a investigar quién es uno realmente, qué traemos como alma, se despierta y no tiene límites. Para poder tener esta comunicación del lado uno que no sabe cómo es, ¿cómo se hace? ¿Hay un momento en especial, un día en especial? Mira, ¿Cómo es la comunicación? Hay muchas personas que trabajan con la meditación. A mí me sucede, otras personas con el sueño. En el sueño muchas veces viene información. A mí me sucede naturalmente. O sea, de repente puedo llegar a empezar, ¿viste? Se da un tema o algo así y empezás a conectar y se abre. O sea, traspasás un velo, no le tenés miedo y traspasás otros planos. Es como
es eso, es trasplazar este velo que nos han puesto, que nos han hecho creer que tenemos. Entonces empezás a descubrir y empezás a hablar y cada vez vas dándote cuenta, vas profundizando cada vez más y llega un momento que vos decís, ¿y esto de dónde lo saqué? Y es algo, muchas cosas se recuerdan y muchas cosas se escuchan de estos maestros que están siempre acompañándonos. ¿Cómo fue el paso siguiente? Me refiero a ver, comenzaste a conocer, comenzaste a tener este don y después empezar a transmitirlo a la gente que vos sabes como diciendo, ¿qué me está hablando? Vamos. Eso no te... Claudio, ¿no? Claudio, sí. No me era tan fácil, porque bueno, o sea, uno siempre tiene esta tontera del prejuicio, ¿sí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Pero llega un momento que esto es tan fuerte, se viven cosas tan fuertes, y uno vive distraído en lo material y se olvida que tiene un alma, que es lo que realmente vinimos a aprender, ¿no? El alma viene primero y está preparada para el cuerpo físico para aprender, ¿no? Manifestar lo que traemos. Entonces llega un momento que vos decís, ya está, no importa lo que digan, es necesario decirlos porque a eso vinimos y empezamos no a competir, porque este plano material nos hace competir. Estos hermanos mayores los que nos hablan es de complementarse, o sea, complementarlos, ¿qué traes vos, qué traigo yo? Y unámonos. Entonces se está creando esto que está haciendo Leo y que se están haciendo en muchos lugares del mundo, es uniéndonos y ayudándonos entre nosotros para traspasar esto, ¿viste? Que nos tienen acá abajo como si fuera de una bota, no pensando. Y esto es maravilloso, nos complementamos, nos ayudamos y bueno, es una magia que se da. ¿Cuál es tu creencia? ¿Crees en Dios? ¿Qué pensás del alma? Sí, creo en Dios, o como quieras llamarlo, un ser superior, la fuente, como quieras llamarlo. Sí creo, hay algo superior. Y no está afuera, está dentro. O sea, cuando andamos buscándolo afuera es porque lo tenemos separado. Cuando nos damos cuenta que está dentro, vivimos esto. Porque si no, ¿sabes qué? Es conocimiento, es lo leído en los libros y esto es vivencia. Entonces, cuando uno lo empieza a vivir, es esto, se transmite con palabras, con gestos, se irradia, es una forma de ser. El alma está acá adentro, no está afuera. ¿A dónde vamos después? ¿A dónde vamos cuando morimos? Cuando morimos. Cuando morimos es como pasar una puerta y empezar a vivir en otro plano, ¿sí? Hacemos un resumen de lo que vivimos en esta vida, vemos lo que nos falta, ¿sí? Programamos con grandes seres, con grandes maestros y volvemos. A veces es necesario volver, son materias. Es como ir al colegio y repetir de grado, ¿sí? Entonces hay una materia que me quedó pendiente, bueno, tengo la posibilidad. Muchas veces se habla de karma, a mí no me gusta hablar de karma, me gusta hablar de un momento sagrado del alma. Me da la posibilidad de otra vida de aprender lo que no aprendí en esta. De corregir errores. Exactamente, entonces no son errores. O sea, esto que llamamos virtudes es porque lo aprendimos en tantas encarnaciones y los errores es que todavía no lo aprendimos. Entonces tenemos la gran posibilidad de volver a un cuerpo físico, a romper otro cuerpo más y volver a aprender. Entonces es maravilloso. Esto es hasta que un día nos damos cuenta que esto es, empezamos a vivir desde el alma y empezamos a aprender desde este lugar que no es dual. Entonces no hay errores ni aciertos, no hay dualidad en estos otros planos. Entonces empezás a vivir otra magia, es otra cosa y vas ascendiendo, estamos en ese proceso ascensional, como el planeta mismo. La charla y la motivación que vas a estar brindando en el día de mañana con respecto a este evento. Bueno, aprender a vivir de un lado más profundo de lo que lo hacemos normalmente. Justo nosotros estamos acostumbrados a movernos desde lo que nos sucede, pero no desde la esencia de lo que nos sucede. Podemos ver los problemas, pero no podemos ver para qué vienen los problemas, por ejemplo. Y cuando uno empieza a ver eso, empieza a no necesitar los problemas. Entonces la vida se torna de otra forma. Es dicho muy simplemente, y se puede hacer muy simplemente, es como volver a la fuente, volver a la esencia de todo lo que vivimos. Para eso vamos a presentar 4 libros, uno que se llama Ver, Aprender y Servir, el otro Cerca del Maestro, el otro Vivir desde el alma, la vida cotidiana es posible, y el otro Pueblo de Almas. Son 4 libros donde se habla de todo esto, donde se lleva a quien lo lee con ejercicios prácticos para que lo pueda vivir él también. O sea, no es una transmisión de un conocimiento, no es una transmisión de una información, sino más bien una formación. Y eso es lo importante, porque saber podemos saber mucho, pero vivirlo es la historia. Y la cuestión está, este tiempo es mucho de ese cambio. Estuvimos muy atados a la información,
que hueca, vacía, y ahora estamos en la etapa de formación, de poder empezar a vivir lo que sabemos. Marcelo, 4 libros vas a estar presentando. No vamos a hacer un resumen de los libros que haces, pero bueno, no sé, en 20 segundos cada libro para tener en cuenta. Bueno, son 15 libros los que tengo escritos, pero vamos a traer los 4 ahora. No hablemos de los 15. Claro, por eso. Una aclaración, el libro, el primero es Ser el Nuevo Ser. ¿Ser el nuevo ser? Ser el Nuevo Ser. Bien. ¿Viste? Ya está. Son tantos libros. Son 5 libros ahora. Son 5 libros. Ser el nuevo ser es un poco la clave de lo que viene. Si yo preguntara, ¿está el mundo igual que como estaba hace 100 años atrás? Imposible. No. Pero si hace 200 años estaba muy parecido a lo de 100. Pero no está nada parecido a lo de hoy. Quiere decir de que de 100 años para acá la humanidad está avanzando a una velocidad distinta. Y no nos damos cuenta, pero muy prontito vamos a vivir cosas que no estamos ni siquiera imaginando todavía. Entonces, ser el nuevo ser es empezar a encarnar eso nuevo. Lo dejo más para la charla. Obviamente, por eso un resumen de 20 segundos. Ver, aprender y servir tiene que ver con eso. Cuando uno aprende, comparte. Y cuando uno comparte, sirve. Eso es un poco... mucha gente tiene ese don de querer compartir, de querer ayudar, de querer... Bueno, uno puede ir conociendo otros niveles para poder hacerlo sin necesidad de sufrir eso. Cerca del maestro son un montón de anécdotas que me ha tocado vivir porque me ha tocado conocer a muchos maestros y ver cómo historias de la vida cotidiana, cómo pueden ser vistas de una manera común y cómo pueden ser vistas desde la lógica de un maestro. Y Pueblo de Almas es un libro muy especial que tiene como la visión de la historia desde otro punto de vista, la visión de la historia desde el presente y desde el futuro. Es decir, toda la historia no pasó, la historia nos está dando un legado, nos está dando un mensaje gigante a todos los que estamos encarnados hoy, que podemos verlo como algo que ya sucedió, pero podemos verlo como que es un gran mensaje y que poder tomar todos los datos y todas las cosas que las grandes civilizaciones antiguas han dejado como legado. Si yo preguntara, ¿te interesa algunas de las civilizaciones antiguas? ¿Tenés inclinación por los egipcios, por los griegos, por los mayas, por alguna de ellas? Todas las personas tienen inclinación por una. ¿Por qué? ¿Dónde nace eso? Eso vamos a hablar en esa charla. De todos estos libros que has escrito, ¿qué es lo que más te llamó la atención o te interesó o fue importante a la hora de escribirlo? Aprender cuando uno escribe. Cuando uno escribe está como descubriendo una parte de uno que no conoce. ¿Qué descubriste vos? Todo lo que está en los libros. No me vas a leer todos los libros de ahora de una para la otra, pero deja la intriga. ¿eh? ¿Pero hay algo en especial, algo que sí, que el mundo es mucho más grande de lo que vemos, que uno es mucho más completo de lo que cree y que no soy ningún superdotado, ni elegido, ni contactado, sino al revés, que cualquier persona puede hacerlo si quiere. ¿Hace cuándo que empezaste con todo esto? Empecé a los 12 años y voy a cumplir 62. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Por mi tío y padrino, era un maestro de todo esto, y me invitó a una de sus charlas. En esa época yo vivía en Buenos Aires y bueno, fue descubrir un mundo. Fue no entender nada en la primera reunión, no entendí una palabra de lo que dijo, pero ¿Te gustó? me sentí familiar, y muchas veces cuando uno siente o intuye, empieza a darse cuenta de que la intuición sabe el resultado y el pensamiento no. Eso es uno de los tantos misterios que podemos descubrir en la vida cotidiana. Cuando pienso y razono, voy a una velocidad lenta. Cuando intuyo, voy a una velocidad mucho mayor. ¿Y eso se puede entrenar? Sí. ¿Eso se puede utilizar en la vida cotidiana? Por supuesto que también. ¿Cómo salí en estos planetas? Con Leo nos conocimos en Capilla del Monte de una manera muy especial porque una mujer me había llamado que quería tomar un café conmigo, que quería que yo le hablara de lo que vivía y qué sé yo. Y Leo estaba en la mesa de al lado y yo no lo conocía. Y él escuchó toda la charla. La mujer esta yo nunca más la vi en la vida, pero Leo me dijo, ¿puedo hablar con vos? Fue la conexión. Claro, porque me interesa todo lo que estás diciendo.
Y así fue, y terminamos hoy siendo grandes amigos. Sincronicidades. Tal cual. Como que la mujer esta me llevó a que hablara con Leo sin saberlo. Totalmente. ¿Creer o revendar? Totalmente. Y terminaron viniendo grupos de Carcarañá hacia Capilla del Monte a vivir experiencias que se dan allí, y nosotros viniendo a dar charlas o a presentar libros o a hacer alguna actividad acá, ya la tercera vez que venimos. ¿Y con Diana? Con Diana también. Bueno, con Diana, ¿cómo nos alineamos? En las reuniones de mi tío. Ajá. Hace casi 39 años que estamos juntos. Sí, así que empezamos a vivir estas cosas. Yo al comienzo tenía idea de lo que vivía sola, pero cuando empecé a hablarlo, se abrió este panorama, y bueno, el poder compartirlo con el tío, con otras personas que tienen la misma locura que yo, eso fue maravilloso, porque lo vas desarrollando, no te da miedo y no te da vergüenza. Empezás a compartirlo y hay muchos que piensan igual. Vos también. Bueno, Leo, hacenos la invitación. Bueno, ya han escuchado obviamente a estos grandes amigos, grandes seres, Diana y Marcelo. Aquella persona que esté resonando con lo que escuchó, que no tenga vergüenza en ir. Lo digo porque cada charla que hicimos siempre se suman más personas, pero quedan muchas más, porque me lo han dicho en la calle. Qué bueno, qué lindo lo que se habla, la próxima voy. Pero a veces hay personas que siguen aún con ese temor al escarnio, que se olviden de eso. Basta, a vivir el presente, a actuar, que se acerquen, escuchen. Es muy importante, sobre todo, como dije al comienzo, en estos tiempos. Este es un año de mucha revolución del alma y se necesita. Es muy importante entender, escuchar y aprender juntos. Así que mañana, a partir de la hora 16, en Casa Bicentenario y Cultura de Carcarañá, los esperamos. Marcelo, Diana, quien les habla, una hermosa charla de alma a alma y la presentación de los 4 libros de Marcelo Albal. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias, bienvenidos a Carcarañá. Gracias a vos, Claudia. Muchísimas gracias.